Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas. Vamos ya a comenzar. Estamos esperando a nuestra querida Vale Solís. A ver si es que ya comienza a conectarse para comenzar. Así que esperamos unos minutitos más. Bien. Ahí sí. Bien, Luis, genial. ¿Me escuchan? Maravilloso. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho súper bien. No sé cómo me escuchan los que ya se están conectando. Lo que se Vamos están dando sumando. eso, vamos saludando, vamos dando la bienvenida a este live. Adelante, adelante, entren, entren. Yo creo que se escucha ¿Cómo bien. estás, Luis? Esperemos que se escuche bien. Estoy súper bien, pues vale. Súper bien por acá. Feliz con la Qué familia. bueno. Sí, contentísimo y feliz también de esta oportunidad de conversar y de esta oportunidad también de estar acá al otro lado, po. Siempre yo estaba al Sí, otro pues, lado. eso va a ser inédito, siempre para Eso que va a ser sepan inédito. los que se están sumando. A mí me ha tocado entrevistar a Boris, conversar sobre chamanismo, la experiencia en el Amazonas, su libro también. Así que genial esto, yo me entrego a que me preguntes. Buenísimo, bueno, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que me la estoy dando de entrevistador, ¿cierto? Hace unos meses por el tema de la cuarentena, y vamos a ver qué pasa. Exacto. Un nuevo desafío, genial. Nuevo desafío, sí, tremendo. Pero es Bueno, y estamos, conversación, es conversación. sí, por supuesto, por supuesto. Así que qué mejor que estar conversando desde la conciencia, ¿cierto? Y desde la experiencia de vida que hemos tenido, que has tenido tú, que ya nos vais comentando algunas cositas. eh, Sí. con la sanación, ¿cierto?, energética y con todo lo que hay estudiado estos últimos años. Así que qué mejor que conversar de la salud, pues finalmente, si finalmente estamos haciendo todo esto para generar salud, ¿cierto?, para estar felices en la vida. Es bien interesante y paradójico que estamos viviendo a nivel mundial y ahora nos toca a nosotros fuertemente un tema de salud, nos ha llevado a mirar la realidad desde otra forma y muchos de nosotros que estábamos escondiditos en nuestros rincones, en nuestros espacios, sanando, ayudando en sanación, dando medicina de otra forma, de una manera menos convencional. Resulta que ahora nos abrimos al mundo finalmente, de poder compartir, básicamente compartir miradas distintas de cómo se puede abordar la salud, que la salud no es solo desde lo físico también, ¿no? Por supuesto, y es un poco la idea de este live, de que en este caso, por ejemplo, yo como Kine, ¿cierto? Estoy, entre comillas, enfocado en lo físico y obviamente he hecho otras cositas por ahí. Y tú, ¿cierto? Enfocado en lo energético y nos vaya a contar algo súper interesante que yo creo que, entre comillas, es nuevo. No sé si todos y todas conozcan esta metodología. Entonces, qué mejor que poder conversar con alguien que ya lleva tiempo y que está ahí full en la práctica de aquello. Exacto. Bueno, la terapia que yo realizo se llama terapia Adava, que es una palabra que fue canalizada por la doctora, es una doctora chilena, una médico chilena, que levantó este proyecto, esta terapia. En el fondo, levantarla me refiero a que la puso en tierra, la puso en tierra, y Adava significa movimiento de la mente profunda, que en palabras simples es finalmente a través del campo energético trabajar el inconsciente de las personas. Y Perfecto, eso, súper. y eso es como lo inédito donde está, porque el inconsciente a nivel como histórico se trabajó desde la conversación, desde después como unas cosas más aventuradas, las regresiones, la hipnosis, análisis de sueño, pero siempre como desde un poco desde esa afuera, a través de la palabra, ¿no? Claro. Y lo interesante acá es que es el descubrimiento que poniendo las manos sobre el campo energético, lo que se conoce comúnmente como aura, sobre las personas, tenemos la información del inconsciente.
Súper, mira, vale, antes de entrar ya de lleno, ¿cierto? Porque nos tiramos a la piscina así, pero piquirazo de una. Y quiero. Me Dale. gustaría comentarle a los que están y las que están observando, ¿cierto? Este live, de que tú eres periodista de profesión, en primer lugar, y tienes bastantes libros que has publicado, que son muy interesantes, eres escritora, y aparte eres la directora de Mirada Maga. Eh, y Así es. me gustaría primero que todo, ¿cierto? Darte la bienvenida, obviamente. Ya nos hemos dado más que la bienvenida hace rato, pero seguimos dándonos la bienvenida. Me gustaría saber cómo una periodista, ¿cierto?, llega a un método terapéutico. O sea, ¿te parece si partimos por eso? Ya, genial. Bacán, Perfecto. maravilloso, Sí, súper. sí. Ya, la verdad es que la periodista es finalmente un rol que me sirvió mucho como traje mucho tiempo porque lo esencial en mí es que soy súper buscadora. Entonces, busquilla, pues desde chica. Entonces, en esa búsqueda, yo por muchos años me dediqué al periodismo de cultura, etcétera, porque tenía esa sensibilidad de llegar a eso, comprender ese mundo de abstracto de la creatividad y rápidamente empiezo a meter mano al área de la salud y trabajé varios años en la revista Uno Mismo, que ¿Ya? hablaba temas espirituales, etcétera, y empecé a dedicarme a hacer entrevistas a terapeutas de distintas áreas, ¿no? Empecé a conocer muchísimo y después, bueno, levanto el proyecto Mirada Maga, la revista, el año 2014. Se llamaba Las Magas porque tenía una socia, después fue Mirada Maga desde el 2015 a la fecha, o sea, ya cumplimos 5 años con la revista y eso me significó a mí entrevistar a muchísimas personas con respecto a distintas terapias. Y en ese camino, paralelamente, yo estaba teniendo una transformación personal que implicaba que yo había dejado como el mundo formal, me independicé del mundo de ser una trabajadora dependiente, me tiré a la piscina con 1 centímetro de agua, me saqué la mugre, Buenísimo. Está bueno me eso. Qué saqué mejor. y, y eso me llevó ese chancacazo tremendo que lo viví como el 2010, 2011, me llevó a hacerme cargo de mi aspecto espiritual, energético, de mis intuiciones, que siempre lo había tenido como por el costado. O sea, era parte de mi vida, pero nunca lo había mirado de lleno. Y esa crisis personal que tuve me llevó, se me ocurrió un día escribir un libro, que es mi tercer libro, que se llama Saborear las guindas, Maravilloso. experiencias de nación espiritual. Y Perfecto. patudamente lo que hice fue, pero súper desde la intuición, lo que hice, me hice un mapa en mi pieza, qué cosa quería yo sanar en mí. Entonces, Buenísima. entonces dije, por ejemplo, ya el rollo de la familia. Ah, ya, entonces, ¿cómo? Constelaciones familiares. Ya vamos. Entonces hice distintas terapias. Entonces yo le decía a la persona que obviamente tenían que experimentar conmigo y yo ahí iba a hacerle una entrevista y yo iba a contar todo el tema. Bueno, salió un libro precioso, la Sí, verdad, es un libro maravilloso. precioso Lo recomiendo porque a la completamente. Lo leí y me encantó, la verdad. Muy inspirador. sirvió a muchas personas, al final mi propia búsqueda le sirvió a muchas personas, y en ese camino, bueno, yo cierro ese libro con el tema del chamanismo en el Amazonas Chipibo, que en el mismo lugar que tú conoces, y que a partir de eso nos conocimos los dos, Claro. y la verdad que cuando tengo esa experiencia, que es una de las más marcadoras en mi vida, poder estar en la selva, estar en ceremonia, etcétera, que yo comprendí que una fantasía que yo tenía de niñita, que era, yo decía cuando chica, que cuando yo fuera viejita, viejita, yo iba a sanar a la gente y las personas iban a ir a mi casa porque yo las iba a sanar. Perfecto. Cacha el volumen. Y Era una intuición que teníais desde era chica. un, exacto, pero nunca pescándola, en serio, o sea, Claro. pero cuando voy al Amazonas, yo me doy cuenta que no era cuando viejita, viejita, yo sé que estoy más vieja, pero no tan No tanto. viejita, no tanto, y
dije, es ahora, pero no tenía idea cómo y cuál iba a ser. Entonces, en estas transformaciones personales que tuve un poco a partir del libro, y yo seguí, busquilla, aprendiendo más, la revista me llevó a entrevistar a más personas, yo decía, pucha, pero cuál es la forma? Claro. Y Porque hoy en día, no la... disculpa, vale que te de- interrumpa, hoy en día hay tantos métodos, ¿cierto?, de sanación, de espiritualidad, hay tantos caminos que podemos tomar, pues, y muchas veces también nos mareamos en, bueno, voy al Reiki, voy a la cuántica, voy a la terapia floral, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo llegaste Exacto. finalmente a este tipo de metodología? Llegué de estos azares del universo, por los regalos. Claro, Pasó que, mira, hoy que sé que no me había acordado. Fui a un festival Mente, Cuerpo y Alma, donde hemos ido juntos, pero fui a uno para hacerle promoción al Nishogo. perfecto, ya sí me acuerdo de ese año. Y resulta que en el stand del frente yo veía a una mujer que ponía personas en la camilla y se ponía a cantar. Y yo dije, ¿qué? Exótico. O sea, yo dije, Claro, aquí pasa cualquier cosa, lo encontré medio escénico, dijiste. circense. Qué lata, dije yo, de nuevo, esta cosa como entre gurú y cantando, lo encontré, no, me chocó igual, po. Ya. La cosa es que digo, pucha, en un ratito libre cruzo y digo de qué se trataba eso y si me podían hacer a mí, pues obvio. Aprovechando el paso, ¿cierto? Qué buena. Total. experta, experta en, y yo. Bueno, la cosa es que ahí me hace 15 minutitos una chica, la Beatriz, y me encantó, aluciné, porque ella pone las manos y me dice al tiro lo que me pasaba, pero no lo que me pasaba ese día o esa semana. Me dice, tú vienes de una crisis tremenda, has hecho un vuelco, estás cagada de susto, y bla, 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 y empieza a mover las manos, ¿cachai? Y yo me empiezo a calmar y sentí una felicidad profunda de una coherencia. Algo pasó ahí de coherencia. Y la entrevisto a ella. Súper. Eso Y fue al, después. Después la claro, entrevista. Ya. claro. O sea, ese día coordino, le digo, ¿sabes que te voy a llamar porque quiero saber de qué se trata esto? Y la entrevisto y después le dije si me podía hacer sesiones. Esas sí las pagué, por supuesto, ya me hizo sesiones. Y dije, esta es la mía, esto es lo que estoy buscando porque complementaba todo mi bagaje de terapias que yo tenía por haberlas leído, por haberlas experimentado, por toda la información que yo manejaba. Yo sentía que para mí era lo más completo. Claro. De yo misma desarrollarla. Y ahí, bueno, se provoca la formación y me metí de lleno y el periodismo lo quedó como un ayudante a través de Mirada Maga, que es dar medicina a través de la información. Claro, tremendo. O sea, siempre fuiste una investigadora y ahora eres una investigadora del inconsciente, al parecer. Me estabas comentando ya cuando entramos, nos metimos a la piscina, ¿cierto? Que con las manos Claro. testeas el aura y ahí, ¿qué ocurre? O sea, hay informaciones, ¿qué nos puedes decir de aquello? Es realmente impactante, o sea, yo nunca dejo sorprenderme y con algunos pacientes, hombres, mujeres de más confianza, igual yo tiro la talla porque hasta yo quedo desconcertado, sorprendida con cosas que pasan, pero en el fondo lo simple es que el campo energético tiene toda la información de tu inconsciente. Si comprendemos que el inconsciente equivale al 95% de la información de cómo los seres humanos se relacionan con la realidad, entonces quiere decir que está todo ahí. Claro, ¿Qué es todo? La gente dice, si piensa en inconsciente, la gente va directamente como a su infancia, cosas así, pero no se le toma el peso está como las grandes sombras y los grandes tesoros ahí. Están tus creencias, lo que sientes, tus emociones, los lazos, las memorias de tus otras vidas, está la información de tus ancestros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno pone las manos y va sintiendo efectivamente algo que está ahí, que uno dice energía activada,
y la empieza a movilizar con las manos. Entonces una verdadera operación a nivel energético, pero tan concreto y real como si yo moviera la mesa. Claro. ¿Te das cuenta? Y está toda la información. Entonces, como uno, además de sentir a través de las manos, que son mi herramienta, también canalizo. Entonces, se provoca como una cosa que va así y una cosa que va así. No sé dónde están los guías. Uno se imagina que viene de acá o de acá. No, nunca lo he visto. Claro. Siempre siento la información. Vale, vale. Eh, Y ya que entramos a esa palabra, canalización, ¿cierto? Channeling, como se llame, cuéntanos un poquito qué es la canalización, porque a lo mejor hay personas aquí que no conocen el concepto. ¿Qué es cierto. canalizar? A ver, canalizar es recibir información. Así a secas es recibir información. El tema es que uno, cuando ya está en terapia, y un tipo de terapia energética cual fuera, uno sabe que la información que está recibiendo no es de algo que está materialmente, está físico, ¿ya? Uno asume, intenciona que debería ser los guías los que me van orientando. ¿Por qué? Porque es una sensación neutra, no es emotiva, no es saca esto, mueve esto, mira, es un recuerdo, no es como si yo estuviera hablando con alguien, es una asertividad en el concepto y te va mostrando lo que es como si telepáticamente tú empiezas a sentir, a ver información, a ver un contenido en ti que tú sabes que no es tuyo. La pregunta del millón, que yo me la hice muchas veces antes de ser terapeuta, era, ¿y cómo distingo yo que no Claro, me están engrupiendo y que soy yo misma la que está dando la información? Y es porque finalmente uno, bueno, va agudizando el tema, pero uno apaga, es como si yo me apretara play y quedo en silencio absoluto y empiezo a recibir esa información. ¿Ya? Dígame, me iba a preguntar. sí, te iba a preguntar algo. Súper importante eso de que muchas veces, ¿cierto? Cuando vamos sintiendo cosas nos preguntamos, ¿esto es mío? ¿Esto es del otro? De dónde es? ¿Cierto? Y por otro lado, eh, esta información que viene, tú comentas de los guías, ¿cierto? Los guías pueden ser, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo para Sí. que los que nos están escuchando y viendo, ¿cierto? Lo entiendan. Son los ángeles, Jesús, es Buda, es Dios, el cosmos. Cuenta un poquito más de quiénes son los guías. Todos tenemos guías, Uh-huh. solamente las personas que tienen dones tienen guías. ¿Cómo sería esa idea? Los guías, todos tienen guías y todos tienen guías porque con la terapia uno también empieza a comprender cómo funciona la existencia. Empieza a comprender cómo funciona la existencia. Entonces, mi forma de traducirlo es que son seres que no han encarnado y pueden mirar desde una postura, por eso insisto en la emocionalidad neutra, porque no son, por ejemplo, seres queridos que me están guiando, porque cuando son seres queridos del paciente que me está guiando, yo veo imágenes, me muestran características, yo le digo al paciente, oye, ¿es posible que tu abuelo, tu papá, alguien de tu familia sea así, así? Ah, sí, es mi tío, es mi abuelo, no sé qué. Es muy evidente que es humano, o fue humano. En cambio, los guías, yo siempre le digo a todos mis pacientes, yo nunca he sabido el nombre, por más que les pregunto, no podría decir que es Jesús, no, porque me parece que es otra pega la que tienen que tener los maestros ascendidos. Siento que son sanadores en otra dimensión, en otro plano. ¿Y por qué puede existir esto? Porque cuando uno está haciendo la terapia, está en 5 dimensiones. Perfecto. Se abre ese entendimiento. Exacto. Súper importante. Estás en tercera dimensión, que es tierra, que es lo que todos conocemos. La cuarta tiene que ver con la dimensión de las emocionalidades. Y la quinta es donde uno puede como viajar por el tiempo, donde no existe el tiempo y el espacio. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, súper. Entonces siento que los guías van por ahí y cuando me vienen las informaciones, yo a veces
cuando no entiendo, yo mentalmente, telepáticamente digo, no, pero no entiendo lo que es eso. Y me muestran como imágenes cortitas, como los GIFs que aparecen en las redes sociales, Ya. así de corto. Pero es muy extraño porque yo lo que hago es como que me metiera, más que con la anécdota de la imagen que me muestran, como que yo me metiera ahí y sintiera eso. Perfecto. Entonces sé perfectamente qué sentimiento hay detrás de eso, qué creencia hay. Y ahí los guías van ahí conduciéndome, ayudándome en la terapia. Y con esa misma información que estáis sintiendo, viendo a través de estos guías, ¿cierto? Finalmente es lo que vais generando en la terapia propiamente tal. O sea, lo que vais trabajando, Exacto, sacando, limpiando. exacto, exacto. Lo que se hace es finalmente sacar, a ver, un campo sano tiene que estar, es una energía fluida y liviana, completa, sin vacíos, por ejemplo, sin cortes, no llena de lazos, dependiente y condicionado por otras personas, o por el pasado, o por un futuro, etcétera. Entonces uno aspira a que ese campo esté lo más sano posible. ¿Y qué pasa? Que es lo que uno toca y encuentra unas cosas densas encima, ¿cachai? Y cada sesión uno trata de movilizar esos aspectos y el paciente le van pasando cosas increíbles sesión a sesión. Oye, vale, Eso es y muy... eso, claro, eso es hermoso, pero también lo que estáis comentando, yo creo de que desde esa perspectiva todos tenemos un tema, ¿cierto? Todos estamos guiados, o todos tenemos, más que guiados, todos estamos pegados en el pasado o en el futuro, o tenemos lazos que nos juegan mucho a nivel psíquico, ¿cierto? Nos Y estamos condiciona. encarnando otras personas, nuestros ancestros, nuestro árbol. O sea, todos estamos, parece un poco ahí en patología desde quizás este método energético. ¿O no? No sé qué te Estamos, parece. sí, estamos poco Eso. libres. Nuestro campo está con mucha información. Más hoy día, imagínate, Mucho. COVID, la contingencia, el Exacto, miedo. O sea, hoy día estamos, exacto, no vemos nada, ¿cierto? Estamos como así, entrando. exacto. Pero sin embargo, ¿qué es lo bonito? Que uno va viendo que esto es un proceso terapéutico. Yo trato de abordarlo de esa manera porque el inconsciente, imagínate lo complejo que es, y es como trabajar con el alma de las personas, no es llegar a decir, ah, ya listo, te saco la cuestión, chao, que te vaya bien. No, pues es delicado. Entonces, pero uno va viendo que en estos procesos terapéuticos empiezan a haber ciertos patrones en común de sanación, si lo ponemos así, si lo llamamos sanación. Y los patrones en común, ahí es muy bonito porque lo que, y quizá en mi intencionalidad de cómo yo enfoco la terapia, es el empoderamiento existencial. Es que Ya, la persona comprenda que antes de ser Valeria, en mi caso, soy un ser que vino a existir y que tiene todo el derecho a hacerlo. Y perfecto. ese derecho es en amor, es en libertad, es en poder desarrollar tus dones, poder descubrir y ocupar el lugar que te corresponde. Y eso es muy bonito porque tú te vas dando cuenta que todos los pacientes, en la medida que se empieza a generar el alta, entre comillas, eh, cada uno está en su proyecto, está en su camino, ¿cachai? Está como, llegó así un pollito muerto de miedo, sin poder tomar decisiones o sin saber a dónde ir, etcétera, o por pobreza o por enfermedad, y de repente la persona ya está instalada y le empieza a fluir todo, le resultan las cosas, cada vez le cuesta menos las cosas que espera, que quiere, y eso es precioso. Y lo otro cortito es comprender que vivimos en presente, que solo en presente podemos construir cualquier cosa. Perfecto. Oye, vale, ¿y cómo las personas hacen ese insight, como decir, pum, estoy en presencia pura, ¿cierto? Estoy aquí, y si estoy aquí, por ende mi vida es ahora, y bueno, vamos para Claro, adelante. Eso lo hacen claro. porque tú le comentas, por ejemplo, no sé, tiene un patrón, ¿cierto? Psicológico de otra vida, de cuando eres chiquitito o chiquitita, le comentas para que él entienda o ella entienda racionalmente eso de ahí para adelante.
A ver, lo que ocurre en la sesión es bien especial porque yo trabajo harto con la palabra, siempre explico de que vamos, son frases que yo voy canalizando, ¿ya? Y esas frases que voy canalizando, si bien pueden haber como el enunciado, la primera parte igual entre un paciente y otro, las emociones y las creencias van cambiando. El adjetivo, ya el enunciado es el mismo, el adjetivo cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy sobre el campo, voy sacando estas cosas que como más sólidas, como más densas, pero ¿cómo las saco? No las saco de llegar y tomar, las saco porque el paciente va repitiendo frases que yo voy canalizando. Perfecto. Entonces el paciente está con los ojos cerrados, respirando, y yo le voy dando indicaciones. Esas frases que se repiten no es programación neurolingüística, no es un coach, no son afirmaciones Hollywood, Walt Disney, sino que son una toma de conciencia. Claro, porque Entonces, son afirmaciones individuales y específicas para exacto, esa persona. y para ese momento que está viviendo esa persona. Perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que después cuando termina la sesión, hacemos comentarios. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Te hizo sentido la información que salió? Sí, no, no sé qué, etcétera. Y siempre doy una frase de trabajo que también canalizo para esa persona, por esa circunstancia, y esa frase, de alguna manera, es como yo siempre digo, es la primera piedra en conciencia, no en inconsciencia, en conciencia de este proceso, este viaje que yo voy a realizar. Claro. Entonces, no sé, pues, la frase puede ser, hoy día se la planteaba a una paciente, el me acepto profundamente, no son frases, puede resultar cliché si uno la dice a secas, Claro. ¿ya? Pero si ves que esa persona, cada vez que toma una decisión, se siente culpable, y la frase que yo canalizo para que trabaje hasta la próxima sesión es, me acepto profundamente, tiene toda la coherencia. Le hace todo el sentido y es su medicina, finalmente. Es su medicina. Entonces ahí hacemos el juego entre su pega inconsciente e inconsciente, y cada vez la persona va integrando más. ¿Y por qué integra más? Porque yo también, al decir la frase, yo voy moviendo su campo energético. ¿Cachai? Voy Perfecto. cortando lazos cuando es necesario, en fin. Es como más o menos así. Súper. Pero es muy impactante. Yo aprendo siempre, o sea, los pacientes siempre terminan, en la mayoría, las sesiones más complejas, pero siempre terminan cada sesión dando muchas gracias, ¿cachai? Y yo siempre les digo gracias a ti. Y Mm. puede parecer como que yo soy educado, pero no lo digo, No lo decís ¿cachai? porque sí, sino que hay una No, profundidad atrás. yo no lo digo por educar, porque para eso me quedo callada. Lo digo porque gracias, Claro. porque yo también sentí cosas, comprendí cosas que yo no antes no entendía, y se siente, cuando uno está en sesión, aparte uno empieza a sentir un amor muy grande, y por eso uno sabe que están los guías también, Claro. porque uno empieza a sentir un amor de, sí, quiero esta transformación, qué bueno estar en este proceso transformando la realidad de otro, qué wea más bonita, perdón el garabato, pero qué bonito, Claro. ¿cachai? Como es apasionante, para mí es apasionante en ese sentido, de que uno aprende increíble. O sea, yo siento también de que los que más nos enseñan, más que aprender una técnica, finalmente en la práctica, ¿cierto? Los mismos consultantes, pacientes, son los que nos van a enseñar todo lo que necesitamos para saber lo que estamos haciendo. Porque Exacto. es muy distinto, claro, te puedes quizá leer un libro de Adaba, ¿cierto? Pero finalmente cuando vas a aprender de verdad, va a ser cuando estás ahí. Exactamente, porque, pues, claro, porque yo puedo decir a Dava, es una técnica que trabaja el campo energético, movilizando las estructuras que hay en el campo. Claro, Perfecto, bacán. Uno tiene que saber hacerlo, pero ¿con qué te topas ahí? Con historias de vida,
con enfermedades físicas, emocionales, gente que llega acá de que se quería suicidar y a la segunda sesión esa cuestión quedó en el pasado y uno dice, oye, hay gente que va con un psiquiatra un año y todavía está empastillado porque se quiere suicidar y tú logras un cambio en 2 sesiones y uno dice, ¿qué pasó acá? O bueno, infinidad de cosas. Y uno aprende, o sea, necesariamente aprende. Cuando aparecen a veces los seres queridos, es súper emocionante también, porque no se intenciona. Yo a veces llegan pacientes y dicen, pucha, hoy día aparecerá mi mamá de nuevo. Claro. Pucha, no sé, Nadie lo sabe. porque no es así, pues yo cada paciente yo voy papel en blanco porque no sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a ocurrir. Entonces es muy lindo cuando aparecen seres queridos, porque a veces el mensaje o el solo hecho de que se muestren, que me lo muestran a mí en el fondo, ojo de que los seres queridos te están acompañando también, o sea, algunos mandan mensajes, otros no, pero el hecho de que aparezcan te está diciendo, están ahí contigo. Cuando aparece un ser querido, antes que naciera el paciente, o sea, una vez me apareció una bisabuela, y esa bisabuela acompañaba el camino de esa paciente, y no la conocía, ¿cachai? Claro. Claro, porque Entonces uno, uno cree, en ese punto de vista uno cree, por ejemplo, si tenemos familiares que han muerto, ¿cierto? Creemos de que si no los conocimos, bueno, fue. Pero claro, todo lo contrario, están en nuestro árbol y están en nuestro ADN, están en nuestra fascia, están aquí todo el rato. Y nosotros exacto, muchas veces estamos viviendo la vida o estamos viviendo las cosas de ellos o de ellas, y eso es complejísimo. exacto. Eso es Eso es gran muy tema. complejo. O sea, de hecho, bueno, ahí también ocurre otra cosa que es trabajarlo energéticamente, que es cuando de repente yo estoy trabajando, no sé qué, yo digo, no, esto no es del paciente, no es de su historia pasada, nada, esto es de un mandato familiar. Y de Claro, repente tengo que meterme en eso y empiezo a sentir la energía, no sé, de las mujeres del árbol y empiezo, es muy divertido porque, por ejemplo, empiezo a hablar como en presente, en pasado, y de repente solito yo empiezo a hablar en presente, como si todos estuvieran hablando, claro. empiezo así como, si hubo una mujer en mi árbol que se sintió humillada, y después dice, me humillaron, me siento atrapada, ¿cachai? Es como, y yo voy sintiendo, no puedo decir, oye, no digáis eso, no se dice así, no puedo, ¿cachai? Estoy repitiendo. Entonces, ahí se hace un corte que lo canalicé, que era muy bonito porque es desde el amor y el respeto, renuncio a esta herencia y me libero, y libero, y libero a mis ancestros, y libero a mi descendencia. Ese hilo que se armó como texto puede ser único, o sea, puede ser que lo repita con todos los pacientes, pero el contenido que hay es para cada paciente. Y se genera un algo energético súper bonito porque es como que el campo se despejara completo, ¿cachai? Y es Qué como, hoy maravilla, es increíble, po. Y qué la maravilla gente, y como dice, qué importante, dale, vale, ser consciente de eso. Finalmente, a veces estamos tan así, ¿cierto? Que creemos de que tenemos lo que tenemos porque, no sé, nos cayó del cielo, porque le echamos la culpa a Dios, porque siempre estamos buscando excusas, ¿cierto? Y culpar a alguien, que es lo más complejo de todo. Culpamos al otro, culpamos a la pareja, culpamos al papá. Pero cuando tenemos el empoderamiento, como tú decías, el empoderamiento igual una palabra un poco usada, pero es cierto, de sí, estoy aquí, quiero cambiar, quiero evolucionar, quiero trascender, y me doy cuenta y abro la parabólica de que puede ser mi ancestro, de que puede ser una vida pasada, de que puede ser lo que pasó en los 9 meses cuando estuve dentro del vientre materno, de que puede ser algo mucho más complejo que no tengo idea, como tú decís de la visa o tatarabuela, es como, exacto, ¡guau! O sea, no sé nada de lo que está ocurriendo en mi vida en este minuto. exacto. Porque puede ser Una todo cosa, mezclado. exacto, una cosa que fue un total aprendizaje en la práctica era, y eso para los que nos están viendo es como un llamado a atención con respecto a los niños y niñas.
seguramente tú y muchos de los que estamos en terapia y todos sabemos que hasta los 7 años ocurre una formación como que el ser humano es una esponja. Entonces, hay muchas creencias, mucha información que va recibiendo, está abierto, completamente abierto ese ser. No está como que no cacha nada, como dice, total es guagua, no cacha nada. No, Claro. está completamente abierto. Y hasta los 7 se genera toda esta información con la cual después en la adolescencia la va a empezar a asimilar y después cuando adulto la va a empezar a repetir. Y me empiezo a encontrar con un paciente, no sé, pues de 50 años que tiene rollo en el trabajo. Y ya, ¿qué pasa? Y digo, y al tiro me muestran a la persona, niño, de unos 5 años, escondido en una pieza, castigado, no sé qué, con terror enfrentar algo. Entonces, no mencionado, y yo obviamente ya aprendí cómo a dimensionarlo, cuánto nos afecta la información del entorno cuando somos niños, porque como yo veo una experiencia, siento miedo, por ejemplo, entonces a ese miedo, eso, nadie me dice, no te preocupes, no tienes por qué tener miedo, porque nadie se dio cuenta que el niño sintió miedo, solo lo sintió, miedo. Pero después le pone palabras. Cada vez que llueve, tú queda la escoba, miedo, entonces me Claro. carga la lluvia. Y crece, Va a ir conectando. odiando la lluvia. Y va a ir conectando, exacto. Y casi todos estamos muy determinados por esa primera etapa, donde no, o sea, te encargo los chilenos que no hemos sido vistos cuando niños y cómo nos afectó las valoraciones, la persona que ha hecho el mejor alumno, la mejor alumna, el amigo del año, la cuestión, haciendo esfuerzo, vengo a luchar, tengo que luchar por mi familia. Y el rollo es que cuando fue niño se sintió tan poco visto, tan poco valorado, que comprendió que la única forma de que lo valoraran es que tenían que verlo en el número 1. Y Claro, es como tu paciente decirle, tranqui, sabéis que vinimos a vivir nomás, no claro. vinimos a ser el número 1. Si soy número 1, bacán. Relaja la vena, tenés que decirle. Si soy número 1, la raja, qué bueno, pues. Pero no es, a eso no vinimos, ¿cachai? Sí. La distorsión entre el éxito y el fracaso, no vinimos a eso tampoco, ¿cachai? Vinimos a existir. Oye, así de Vale, simple. desde esa visión, la verdad es que teníamos que, parece, tratar hartos patrones, sobre todo nosotros los chilenos, nuestra cultura es bastante compleja, o sea, nos maltrata por todos lados, la sociedad nos maltrata por todos lados, y también nos falta un poco de base, ¿cierto? Que es nuestra medicina tradicional, que son los mapuches, entonces estamos como volando. Yo, bueno, antes, ¿cierto? Me sentía así como en el aire, como, ¿dónde me agarro? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Cierto? Con todas estas preguntas existencialistas. Y claro, Claro. te vas dando cuenta que tenéis rollos familiares, tenéis rollos cuando eres chico, tenéis rollos cuando naciste, tenéis rollos cuando estuviste nuevamente dentro del vientre materno, tenéis rollos por todos lados. así es, así es. Entonces, no es para ser negativo, todo lo contrario, No. es para Es ocuparnos, porque ¿cierto? es para ocuparnos. Es como, sobre todo, para no asumir que hay una frase que me carga a mí, que es, la vida es así. Es como, ¿cómo? La vida no es así. ¿Quién te Claro, dijo? La vida se transforma permanentemente. Yo, es una de cierto. las cosas, eso cuando, como uniste el tema de la cultura mapuche y todo, hay algunos pacientes que le digo, mira, es tan simple como, anda a ver la naturaleza, por favor, anda, si no puedes ir al campo, a la playa, mira tu balcón cómo crece una planta, Claro. mira lo simple que ahí te está enseñando todo el día. Entonces, yo lo que sí encuentro de que esto que aparentemente es agobiante por la cantidad de informaciones que hay y que nos afecta, nos condiciona, en Chile está pasando, pese a todas las cosas muy complejas que ocurren, está pasando algo muy hermoso. La posibilidad de reconectarnos, o sea, hoy día hay información que antes no había, o sea, la conciencia planetaria, ok, nos dimos cuenta cuando había crisis, perfecto, pero nos dimos cuenta.
Hay una conciencia planetaria que antes no había, ¿cachai? Hay una conciencia de, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son del ámbito de la salud tradicional, convencional. Entonces yo digo, pucha, qué lindo, porque esa persona atiende con químico y cosas, porque es su pega, es su camino, pero hacia sí misma trabaja conmigo. Entonces hay una amplitud que antes tampoco existía. Piense que era como ignorancia, charlatanes, en Sí, puras cosas feas. sí, de En todas maneras. cambio, en cambio, ahora siento que hay una mirada distinta, hay una medicina que está más a disposición de las personas. Claro, eso te iba a comentar Entonces, también cuando habláis, ¿vale? De los niños, ¿cierto? Y las niñas, de que toda esta información está, obviamente, ¿cierto? En los campos morfogenéticos, llamémosle como sea, está en la cuántica, siempre ha estado en la cuántica, pero recién hace cuánto, 20, 30 años recién nos estamos 20 años, dando cuenta, recién. sí, Entonces, aunque no tenemos 7 años, bueno, creo, claro, creo que no tenemos 7 años, tenemos la oportunidad de generar esta neuroplasticidad de pasar el cambio, porque eso es para siempre, o sea, siempre, como tú mismo dijiste, siempre tenemos la posibilidad de cambiar, de abrir esta cabecita y de abrir todo este ser para poder entrar en una visión distinta. Y esa visión distinta tiene que ver finalmente con encontrar la conciencia, que al parecer es el objetivo de la terapia. Te lo voy a preguntar antes, se me fue, pero que al parecer es como el objetivo de este inconsciente, traerlo hacia el consciente y poder generar respuesta elocuente, óptima y obviamente estar bien, ser feliz. Pues. Me imagino que eso sería, claro. ¿no? Es que hay dos elementos. Primero, la felicidad la comprendí en terapia como el estar tranquilo. Claro, Si tú estás en paz, estás tranquilo, yo siempre pongo el ejemplo como del cuadro. Puedes ver más partes del cuadro, puedes ver todo más completo. Si estás enojado, ves el punto fijo de tu enojo. Si estás con pena, te tapáis. Si estás, ¿cachai? claro. Cualquier otra cosa, cualquier Aunque desequilibrio, si estáis muy eufórico también, no exacto, vayas a ver todo el cuadro. tampoco, no No vas a puede ser. ver. En cambio, en paz, ves, paz, o sea, el concepto de paz era como fome, tranquilo, como nerd, Aburrido, nada que claro. ver, aburrido. Paz es el potencial de todo, porque estando tranquila, seguro de ti, tus pisos simples, tranquilos, afirmados, reales, sin mentirse, podías hacer lo que quieras, porque vas a saber conducir tu energía a donde quieres llegar. Claro. Entonces, en ese sentido es muy potente. Y sobre como el tema del como objetivo, claro, siento que el concepto no es que ese inconsciente se vaya y seamos 100% conscientes. Creo que es que hay un buen diálogo, que haya una buena conversación en eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque va a permitir que cada persona comprenda que es un ser multidimensional. Mm. Y ahí hay una cosa que es bellísima, Boris, porque Es un regalo, vas a ¿no? comprender, Comprender eso. claro, porque al comprender eso te vas a dar cuenta que no eres puro físico y no estamos hablando de un cerebro, ¿cachai? Estamos hablando de un ser planetario, po, de un ser del universo. Eso lo encontró acá. Eso es total. O sea, eso es total, de todas maneras. Sí. Buenísima. Sí, Oye, qué bonito esto de que el inconsciente con el consciente que generen como estas conexiones, ¿cierto? Que puedan conversar, que se puedan juntar a tomar un té en buena onda y happy, exacto, ¿cierto? Que no están así exacto. como, o que no se miren también. Suele pasar de que no se miran muchas veces. Claro, claro, o sea, piensa cuánta gente hay gente que menosprecia los sueños, que es un inconsciente hablando cotidianamente, a todos los seres humanos les ocurre. Entonces no pescan los sueños, se asustan con las pesadillas, y las pesadillas son cuando, como no escuchaste nada, te lo dijeron en todos los tonos, te la tienen que mostrar fea para que lo Claro. mirís, ¿cachai? Es como Pasa ahí. el paso, ¿cierto? Claro, Tiempo. pero en el fondo, claro, ¿qué empieza a ocurrir? Que la persona, al ir comprendiendo más
quién es, qué es, qué es, quién es. Todo el hacer se transforma en algo más anecdótico. Mm. Entonces uno empieza a ver personas que están más contentas, pues, que se atreven a hacer cosas. O sea, tengo dos pacientes que quiero mucho, que capaz que me estén escuchando. Su sueño, una era irse a Barcelona y la otra a China. Ya, pues ahora la atiendo una en China y a otra la atiendo en Barcelona. Y, Buenísimo. y estando acá, era como personas sin, que les costaba mucho tomar decisiones, tímidas, que se sentían culpables si se equivocaban, etcétera. Y ahora tan solas las dos mujeres tremendas allá haciendo vida en otros lugares. Para mí esos son ejemplos, claro, más visibles, pero demuestran un poco de qué estamos hablando. O sea, es como si te vais solo a la China es porque ya sabéis quién soy y no tenéis tanto rollo, po. O Todo el sea, rato. Oye, vale, nos quedan pocos minutos. Te quiero hacer dos últimas preguntas. La primera que por ahí nos preguntaron, si es que hay tenido consultantes o pacientes escépticos, porque la terapia DABA la verdad es que es bastante holística, al parecer. Entonces imagino que nos alguien con corbatita, ¿cierto? Que va a hacer su terapia, es como, chuta, ¿qué va a hacer esta bruja? No sé qué va a pasar. Esa es la primera, de los escépticos. Y la segunda es, ¿qué consejo nos puedes dar en estos minutos que a lo mejor para muchas personas puede ser crisis, puede ser pesadillas, puede ser estar angustiado, tener miedo, etcétera? ya, sobre los escépticos, me aman. Ah, me aman. Eso es lo... Hagamos hablar de eso. Claro, porque llegan así como no creo en nada y va hasta la primera sesión y dicen, ¿qué me hiciste? ¿Qué me Buenísimo. hiciste? Entonces, eso es como, suele ocurrir más en hombres, ¿ya? Tengo muchos hombres pacientes hoy día, tanto hombres como mujeres, pero suele ocurrir que el escéptico con el discurso, con el letrero, es hombre. No creo en nada. Ok. Digo, no te pido que creas nada, vamos a vivir una experiencia. Y después dicen, quiero vivir la experiencia de nuevo. Y, sigue. Y Bueno, ahí siguen los pacientes, ¿no? Pero hubo una vez uno que fue bien especial y bien emblemático porque fue al comienzo, cuando yo recién estaba practicando, todavía estudiaba, estaba en formación a DABA, y fue mis primeros pacientes como de práctica. Y fue un señor de 70 años, científico, que tenía Parkinson. Entonces llega ahí y me dice, soy escéptico, soy científico, no creo en Dios siquiera, me manda a mi hijo, tengo Parkinson y para dejar contento a mi hijo vine. Y yo, ya, ¿qué voy a hacer? Ok, dejemos contento al hijo, ¿ya? Cuento corto que pasó algo muy bello porque a la tercera, imagínate, tenía como 70 años, entonces llega arrastrando los pies, temblor en las manos, pero no estaba tan marcado el temblor, sí la rigidez, la cara así totalmente serio, triste, era apagado, un ser completamente apagado, envejecido. Y en la tercera sesión me dice, yo siempre al principio le pregunto cómo estuvo entre sesión y sesión, entonces me dice, no, bien, no sé qué, y ya lo vi, ya contento. Pues. Entonces me dice, sí, pero tengo otro problema ahora. ¿Qué problema? Le digo, y yo me asusté. Pues. Y me dice, no, pues que, ¿cómo lo hago para verla todos los días? Entonces le digo, no, pues no sirve, le digo, no sirve que me venga a ver todos los días, le digo. Y la última vez que lo vi, debemos haber tenido, eran sesiones semanales, y la última vez que lo vi fue como 2 meses de terapia y entró corriendo a la consulta. Y yo también, media volada, no uní que era Parkinson rígido, claro. serio, y que entró corriendo, ¿cachai? Sino que después le digo, ¿qué le pasa? Y me dice, mire cómo me tiene. Qué buena. Qué lindo. Entonces, lindo, porque, o sea, ese señor tenía unos dolores crónicos hace 10 años, se le fueron todos, por supuesto, y logré comprender con mucha humildad que había emocionalmente detrás de un Parkinson.
Pero claro, ¿por qué lo digo con mucha humildad? Porque no se trata de decir la Valeria sana el Parkinson, porque no es verdad, ni un cáncer, ni nada, teniendo pacientes con esas dolencias, sino que es como para que se comprenda que el físico es el último eslabón de un claro. proceso. Eso es súper importante entenderlo. Solo eso, Genial. sí, solo eso, sí. ¿Y cuál era la otra pregunta, Boris? Me perdí contándote con lo escéptico. La última pregunta es, en estos tiempos de contingencia, ¿cuáles serían Ah, como, según tu experiencia, algún consejo, algún tips? Hemos dado sí, hartos ya, hemos dado hartos, pero me gustaría como que sí, para cerrar, ¿cierto? Diréis como algunas perfecto. cositas. Yo creo que el primer tips es comprender, un detallito, toda la gente habla que la mente está aquí en el cerebro. Cuando yo toco las pantorrillas de una persona y tengo emociones, pensamiento y creencia en las pantorrillas de una persona, quiere decir que nunca estuvo aquí. Este es un computador extremadamente útil para ordenar la información. Esa es la pega, ¿ya? Entonces, primer tips es comprender que es tan valioso e importante nuestros pensamientos como nuestras emociones, como nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, Mm. nuestra intuición. Todo es igualmente importante. Si yo aplasto, niego, ninguneo alguno de estos aspectos, me estoy haciendo daño a mí mismo. Nunca voy a poder sentirme completa o completo. Entonces, en estos tiempos, integra, reconoce que eres todos esos aspectos y que todos son profundamente valiosos. No sirve el súper intuitivo, no sirve el súper pensador, no sirve el súper sentimental, no es más bueno el más... No sirve un fitness cuerpo, solo fitness, no, es todo. Eso nos permite sentirnos completos y podemos enfrentar el bicho más horrible que se nos cruce. Ya comprendiendo eso, ese es uno. Y lo otro que me parece súper importante es el presente. ¡Ey, qué regalo esta pandemia que nos está enseñando de una manera muy dura a que, sorry, es en presente! Sí. ¿Ya? Solo Y que, no- acá podemos construir. y que nos tenemos que adaptar y que siempre nos adaptamos y ahora es una, como tú bien decís, un regalo para poder transformarnos también, si es por algo, no es porque nos quieran joder la vida, ¿cierto? Es con una Exacto, finalidad profunda. Así por exacto. lo menos también la veo yo. Y a nivel social yo siento que son, o sea, es muy lindo poder, y esto no se trata, yo insisto siempre me tiro tallas con Hollywood y Walt Disney. Cuando yo digo piensa positivo, no es o ten esperanza, por ejemplo, no es así como, Village, no, soy súper anti-Village. El tema es, puedo tener esperanza y pensar en positivo porque sí hemos aprendido cosas en nuestra vida. Se nos olvida aplicarlas, Así se nos es. olvida que no tenemos, no valoramos la experiencia. Entonces, si te digo ten fe y confianza, es porque sabes, tienes herramientas y las puedes aplicar. Y quizás ahora es el momento de aplicarlas, no mañana, no después. Ese es como un poquito el Maravilloso. Qué lindo. sí. Ahí la tiráis, ahí la dejáis. ¿Para qué Tan, nos queda tan, ahí? tan, tan, tan. Súper, vale. Maravilloso, ya se nos está acabando el Oye, tiempo, nos quedan solo dos sí, minutitos, esto se pasa rapidísimo, es así sí, la sí, cosa. sí, sí. Me gustaría que nos dierais algún contacto, bueno, tu Instagram, si es que alguien quiere conectarse contigo para terapia, no sé, ¿dónde Claro. encontramos a la Vale? Yo, sí, en el fondo yo creo que lo más simple es que me contacten internamente por Mirada Maga, por el Instagram Mirada Maga, y yo agendo a través del WhatsApp. Y ahí vamos agendando, tengo la agenda como bien ordenadita, por lo tanto, ahí, bueno, ahí se mueve. Si alguien tiene dudas, también me puede escribir por duda, solo por la interrogante. Y un detallito antes que se vaya el tiempo. Ahora yo estoy desde marzo haciendo las sesiones online. Ya, perfecto. Buen ¿Cómo es tip. posible? ¿Cómo es posible hacer las sesiones online?
porque el campo energético no tiene tiempo y espacio. Y el Claro. paciente está en su casa, en su cama, y yo lo tengo aquí en mi sala de trabajo. Y esa cuestión es ciencia ficción. Ahí la Esa, cuántica ya se va en volada, ¿cierto? o sea, venga a decirme a mí que no existe. En, Maravilloso, en, súper. en mi lugar de trabajo, sí. Súper, Bacán. vale. Oye, muchas gracias, vale, querida. Ha sido un honor ser yo el entrevistador en esta ocasión. La verdad es que me sentí demasiado cómodo en este otro lado, ¿cierto? Porque siempre estoy respondiendo tus preguntas, pero ahora yo hacerte las preguntas, la verdad es que fue maravilloso y me gustaría que quizás, ¿cierto?, hagamos otro live o alguna otra cosita dentro de esta cuarentena, que Ya, pues, tenemos tiempo, ¿cierto? Así que no, me estemos encantó. coordinando para invitar a todos. Gracias a todos los que y a todas las que estuvieron. Así que cariños, un Gracias. gran abrazo, bendiciones, fuerza, fe y esperanza, ¿cierto? Que fueron cosas que ya hablamos hoy día. Ok. Vamos a dejar guardado el Oye, live abrazo grande. por unas horitas más y para que lo puedan ver Ya. si es que no lo vieron, ¿vale? Abrazo, Boris, gracias, te Gracias, pasaste. querida. Un gran abrazo, que descanses y que descansen todos, Igual, todas. Chao, chao. chao. Chao.